Nos acompaña en esta oportunidad el doctor José Luis Civeira para hablar sobre las lesiones más comunes en los ciclistas. Más lejos nos acompaña el doctor José Luis Civeira López, médico traumatólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1990. Posgrado en cirugía de ortopedia y traumatología en el Hospital San Juan de Dios y actualmente traumatólogo del Centro Médico de Caracas desde el 2000. Aparte de ser traumatólogo, también es un gran ciclista y por eso lo tenemos hoy aquí. José Luis, bienvenido, un placer tenerte en nuestro canal. Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este fascinante mundo de lo que es el ciclismo, donde te voy a poner la óptica de mi lado, lo que es la parte como traumatólogo, lo que nos toca ver a nosotros y dar ciertas recomendaciones en cuanto a lo que es el tipo de lesiones que van a sufrir los ciclistas. Nosotros clasificamos o podemos ver que los ciclistas lo vamos a dividir en ciclistas de recreativos. Correcto. O ciclistas de alto rendimiento. ¿Okay? Ambos van a presentar lesiones. Ahorita es muy importante, con lo de la pandemia hubo un aumento impresionante en la cantidad de ciclistas, uno lo ve en la calle, donde cuando uno conversa con las partes técnicas en las tiendas, donde se dice que en el mundo aumentó un 400% lo que es las ventas de bicicleta o de repuestos para bicicletas. ¿Okay? Eso también llevó a que se aumentara la cantidad de accidentes que ocurrían. Básicamente, las lesiones del ciclista nosotros las vamos a dividir en dos grandes grupos: lesiones traumáticas y lesiones por sobreuso. ¿Okay? Son bien diferentes. Una lesión traumática, ya nosotros sabemos que es toda aquella lesión que se produce por un traumatismo. Puede ser una caída, ¿okay? Puede ser el resbalarse, el quedarse enganchado con las trabas y caer de lado. Una de las características de este tipo de lesiones traumáticas es que generalmente están enfocadas en lo que es miembro superior. Miembro superior que llamamos hombro y brazo, donde la fractura más común que se presenta en el ciclismo lo vamos a tener en lo que es la clavícula. Generalmente en este tipo de fracturas son fracturas de tercio medio, casi en un 80% de los casos. Está también fracturas de tercio proximal y de tercio externo. También está asociado a veces a luxaciones acromoclaviculares que son bastante frecuentes. Muchas veces va a depender qué parte del brazo te vas a fracturar es en la forma de la caída. Si tú te caes con tu brazo de lado, generalmente vas a hacer una fractura de clavícula. A veces, si tú te caes y te vas de frente, como pasa en la bicicleta de montaña, y tú colocas tu mano al momento de caer y tu brazo hace un movimiento de elevación forzada, puedes producir una fractura de troquíter, ¿okay? Alrededor de la cabeza del húmero. También vamos a tener fracturas de cúpula de radio y vamos a tener fracturas de muñeca. Eso, José, eso puede pasar tanto al ciclista, porque tenemos también los ciclistas de montaña, tenemos los ciclistas de ruta. ¿Este tipo de fracturas o de lesiones pueden suceder a ambos ciclistas o mayormente les pasa a ciclistas de ruta lo que es clavícula y ciclistas de montaña son otro tipo de lesión? No, generalmente están asociados a ambos. Una de las características de la bicicleta en el ciclismo de montaña uno lo divide en entrenamientos y competencias. Generalmente en partes de competencia los traumatismos son muy bruscos, muy violentos y en un porcentaje muy alto están asociados a traumatismos craneoencefálicos, ¿okay? Lesiones en la cabeza. Entonces en ellos también sufren mucho más que el ciclismo de ruta, presentan lesiones traumáticas de piel, escoriaciones, ampollas, ¿okay? por el roce del asfalto. Por el roce, correcto. Entonces, dependiendo, porque tú te ves el que hace montaña, se van a las picas y generalmente los traumatismos tienden a ser un poco más violentos que el ciclista de ruta. Ahora, las características en cuanto a la fractura se manejan muy parecidas en lo que es ciclismo de montaña y lo que es ciclismo de ruta. También dentro de las lesiones traumáticas puedes tener que están más asociados a la montaña,
cuando te caes y golpeas el volante y produces traumatismo, bien puede ser torácico o traumatismo abdominal cerrado. Y también hay lesiones a nivel de miembros inferiores. Te bajaste el pie, no sacaste bien la traba, los que usan la traba, y pueden producir fracturas de tobillo, pero en un porcentaje muy pequeño. Wow, no sabes lo de las fracturas de tobillo que pudiera sucederte, ¿no? Sí, sí puede suceder, porque te bajas o te vas haciendo un descenso, no estás muy entrenado, frenas la bicicleta, tratas de poner el pie, como son terrenos con mucho desnivel, lo colocas y ahí mismo te doblas el tobillo. Entonces sí hemos visto fracturas de tobillo asociadas al ciclismo de montaña. Es importante que antes de colocar las trabas hagan mucha práctica previa, bien pegados a lo mejor una columna o a una silla, y que practiquen muy bien lo que es entrabar, porque sucede muchas veces que el problema está en que no gradúan bien las trabas. Correcto. Las ponen muy fuertes, y entonces a la hora de desbloquearse pues se van de lado. ¿Has tenido algún caso de este tipo, de que las personas están muy débiles y eso hace que tengan un desequilibrio en el ciclismo y sí, que hayan llegado con fracturas? Sí, es bastante frecuente, porque cuando tú ves el paciente que te llega ya con el traumatismo, la gran mayoría son deportistas recreacionales, ¿okay? Es claro, poco frecuente, o ya el de élite o el de alta competencia ya es algo muy específico, ¿okay? Pero generalmente el que tú ves en emergencia son deportistas que son recreacionales, y entonces mira, yo me voy a lanzar hoy, voy para la pica y me voy a lanzar por aquí sin tener muchas veces un nivel de entrenamiento previo. Tú hablabas lo de las trabas hay que ponerlas flojas en un primer momento y hay que hacer el mantenimiento como una parte de la bicicleta, porque mucha gente no lo hace, y cuando tú tratas de sacar el clip te quedas enganchado y te caes con todas las lesiones que eso puede producir. Entonces ahí es uno lo que ve con muy alta frecuencia es este tipo de lesiones, los tobillos, y la gran mayoría de las lesiones acromioclaviculares son deportistas no de alto rendimiento, ¿okay? Son el de alto rendimiento, generalmente al momento de caerse tiene lesiones mucho más graves, porque son durante partes específicas, y generalmente las más graves, como te dije anteriormente, están asociadas a la parte competitiva. Generalmente durante la fase de entrenamiento ya tú ves más lesiones por sobreuso, ¿okay? que es bien importante. Claro, el que se cae, tiene un traumatismo, tú lo puedes ver porque va de una vez consulta por una emergencia, entonces ya tú puedes verlo. Generalmente lo otro es ese paciente que viene con un traumatismo o con una lesión por sobreuso, es algo que comienza muy pequeño y va progresando. Y la gran mayoría de estas personas, cuando te consultan, por lo menos que van a la parte médica, ya tienen varios meses con esto, ya de una lesión en una fase aguda pasan a una lesión en fase crónica, y a veces entonces el proceso o el tiempo que tú te vas a llevar a recuperar esos pacientes va a ser mucho más largo que si tú lo trabajaras en un primer momento. También es importante tomar en cuenta cuando tú ves, y lo que habíamos mencionado, cuando las lesiones por sobreuso, lo más frecuente que tú ves son lesiones a nivel del miembro inferior. Las lesiones de sobreuso son las que nosotros llamamos a veces lesiones por estrés. Correcto. Okay. Correcto. Lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista médico, ya cuando hablamos de estrés, tenemos fracturas por estrés, que ya es otro patrón. ¿Okay? Llamamos a una fractura que se presenta en corredores, a nivel de las tibias. ¿Okay? Entonces, tendemos a llamar lesiones por sobreuso. ¿Okay? Es una carga repetitiva que viene ocurriendo, y sobre todo la que lleva la batuta en estas lesiones por sobreuso es la rodilla. Es la que más va a sufrir, claro, es la que más va a sufrir esto de las molestias a nivel incluso de siendo ciclista. Como ciclista también las rodillas de ruta, porque entiendo a lo mejor en el ciclismo de montaña que tienes como una carga constante porque estás en descenso y en ascenso también, ¿no? Ahora, en biciclismo de ruta también puede ser las rodillas las que afecten. Claro, y afectan bastante, porque todo eso está asociado, generalmente lo ves, a una mala técnica o a un mal fitting. Tu bicicleta no la tienes acorde a lo que es ni tu estatura ni tus posiciones. Eso es muy importante también, una recomendación, el fitting de la bicicleta, y es importantísimo el tema del fitting. Eso da para digamos, hablar más adelante sobre cómo se hace un fitting y qué recomendamos a la hora de hacerse un fitting. Sí, eso es bien importante. Yo creo que parte
de este cambio que nosotros tenemos, vemos tiendas donde ya se encargan de hacerte el fitting, ¿ok? Por lo menos sí, tratar de ver uno si esa bicicleta es la talla. Hay unos patrones establecidos, ya dice, mira, tú por tu tamaño, por tu largo de pierna, aplica para este tipo de bicicleta. Es diferente, o sea, tú puedes tener unas piernas muy largas y tienes un tronco muy corto con unos brazos cortos. Eso es distinto, una persona con unas piernas largas, un tronco largo y brazos largos. ¿Okay? Entonces, todas estas lesiones por sobreuso están muy asociadas a esto. Fíjate, lo que es la posición del asiento, un asiento muy bajo o un asiento muy alto, la que sufre todas las consecuencias van a ser las rodillas, donde adicional va a estar involucrado, si tú pones el asiento más adelante o más hacia atrás, a pesar de también repercutir sobre la rodilla, modifica tu postura en la bicicleta. Y ahí vemos otras cosas que sufren muchísimo los ciclistas, que son problemas de columna cervical y problemas lumbares bajos. ¿Eso qué se debe? A una mala posición en la bicicleta. Si tú tienes un volante muy adelante con una potencia o una potencia muy larga donde te obliga a estar extendido, tú lo que vas a hacer es hacer una extensión, vas a cargar tu espalda baja y vas a hacer un mecanismo de hiperextensión de la columna cervical, y eso te va a generar las molestias que es muy frecuente verlas del cuello y parte baja, así como las de la mano. No estás bien puesto en tu posición, no usas un volante adecuado, no tienes unos guantes que estén bien acolchados, comienzas a sufrir otra de las lesiones que se ven por sobreuso, que son las neuropatías, que son las irritaciones de los nervios, básicamente el nervio cubital y el nervio mediano. Y eso tiene que ver por la mala posición de tus manos en el volante.